Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el programa. Bueno, pues como ustedes han visto en el cartel de presentación, vamos a hablar de ética islámica. Aunque suene un poco raro el título, pero bueno, tiene su ser, y lo vamos a ver en esta noche y en este programa. Hoy tenemos un invitado, que es Karami Singate, que es licenciado en ciencias, a ver si lo digo bien porque creo que son ciencias islámicas. Islámicas. O Bien. estudios islámicos. Estudios islámicos. Licenciado en estudios islámicos, también tiene una diplomatura en teología y algún título más por ahí. Buenas noches, Karami. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Karami Singate ha venido a Gran Canaria a dar unas charlas, bueno, pues patrocinadas, iba a decir, bueno, eso suena como muy comercial, pero a través del Centro Cultural Islámico Canario y la Mezquita La Paz, bueno, son los que lo han traído a Gran Canaria y que va a dar esas charlas. Un poco, esas charlas, Karami, porque hablamos de esa ética islámica, hablamos un poco de lo que tú en tus conferencias das. Háblanos algo al principio, por lo menos para ir cogiendo... Bueno, mi interés principalmente es exponer los principios del Islam como una religión o una forma de vida holística, digamos, que abarca todas las esferas de la vida, en el sentido de que realmente el mensaje del Corán es un mensaje de equilibrio, podríamos decir, que intenta impactar en el individuo, en el sentido de que cada persona tiene que tratar de alcanzar lo máximo posible como ser humano en el aspecto familiar, en el aspecto social, y es cierto que a veces algunas personas caemos en el desequilibrio de centrarnos mucho en la vida fuera de casa, pero dejar la casa medio desolada o quizás no atendida de la forma correcta o viceversa, ¿no? Entonces yo pretendo un poco coger esa guía del Corán, que es nuestro libro sagrado, y tratar de mostrar su relevancia para la gente, ¿no? Para la vida cotidiana, y lo mismo es aplicable a la tradición del profeta, ¿no? Del profeta Mohammed. Para nosotros es como un reflejo activo, un reflejo más bien dinámico del Corán, el saber ser humano en la mayor medida de lo posible, ¿no? Nuestro profeta Mohammed dijo que Dios no me ha enviado sino para perfeccionar la nobleza del carácter, ¿no? Y esa es un poco la meta del Islam. Desde el momento que empiezas a inventar otras metas o dejarte llevar por tu contexto para intentar
quitar de la primera página lo que se supone que debería estar en la primera página, entonces caes en esos desequilibrios, ¿no? Un poco intento hacer que la gente recupere ese equilibrio, básicamente. Me imagino que a quien das tú las charlas, a esas conferencias, aceptan esa forma de ver y de dar tú esa charla, ¿lo aceptan o recibes rechazo? No, de hecho intento dar un mensaje del Islam que es básicamente acorde a la tradición del Islam clásico, es decir, se amolda a como los musulmanes han entendido el Islam mayoritariamente durante un milenio. Por tanto, no veo mucho rechazo. Quizás siempre hay pequeñas diferencias y parte de ese equilibrio que trato de mostrar a la gente es que el Islam, pequeñas diferencias en determinadas cuestiones sí que lo amolda, quiero decir, no tiene por qué haber ningún problema, e incluso aquellas personas con las que difieres puedes mostrar respeto y eso puede crear un vínculo de hermandad, si lo quieres decir así, y quizás una posibilidad de intercambio y de aprendizaje mutuo, ¿no? Una de las cosas que dice el Corán, y aquí incluyo a no musulmanes, es que Dios nos ha hecho de diferentes naciones, con diferentes culturas, podríamos decir, lita'arafu, dice el Corán, con la finalidad de que os reconozcáis, es decir, no hay crecimiento ni aprendizaje si las personas diferentes no se conocen. Y usted puede tener unas buenas cualidades, unas buenas cosas que a mí me faltan y viceversa, y lo mismo ocurre a nivel cultural. Yo no voy a crecer ni voy a incrementar mi calidad humana si no me expongo a lo que las otras personas tienen que ofrecerme, ¿no? Y dentro del Islam incluso, cuando hablo de un Islam equilibrado, me refiero a que lo básico es lo básico y no hay que permitir que cuestiones pues, que no son las básicas se conviertan en materia de disputa feroz, ¿no? Quizás, y a veces nos dejamos llevar por el contexto social o el contexto político y desarrollamos esas riñas que son innecesarias. Porque a veces ese tipo de interpretación, yo me imagino como pasa en todos los libros sagrados, las interpretaciones son varias y hay gente que, bueno, pues se las coloca según los intereses previstos. Pero sobre todo con el Islam, en los últimos tiempos ha habido mucha gente que ha hecho sus propias interpretaciones y se la ha adjudicado al Islam, que posiblemente ni siquiera en su propio contenido lo tengan, ¿no? Correcto. Bueno, lo cierto es que cuando hablo del equilibrio me refiero a que el Islam es una religión muy amplia. Por ejemplo, el Islam me enseña a rezar una parte de la noche, pero también a dedicar otra parte de la noche a mi cónyuge o al descanso, ¿no? Por ejemplo, la persona que esté obsesionada con, por ejemplo, rezar toda la noche, cogerá esos textos que me hablan sobre rezar por la noche y a través de ellos eclipsará el resto de textos que, por ejemplo, me hablan de descansar, ¿no? Es por darle un ejemplo trivial del problema del desequilibrio. Y el Islam de los últimos 2 siglos ha roto, algunas corrientes han roto con la tradición en el sentido de que después de la era colonial o después de que la mayoría de países musulmanes hayan sido colonizados, esto creó pues, una serie de traumas a nivel político y a nivel de identidad cultural. Y nacieron algunas vertientes del Islam que pretenden resaltar nuestras diferencias, es decir, son una reacción a este trauma político, podríamos decir. Y muchas de las corrientes radicales de las que oímos hablar hoy, realmente lo que se esconde detrás de eso es política. Quiero decir, la teología no es un causante o un factor causante en estas ideologías, es más bien la justificación. Y el factor causante generalmente es político, y de hecho estas ideologías no pueden entenderse si no es a la luz del factor político que las ha provocado, ¿no? Como por ejemplo un radicalismo violento, en muchos casos se dirige o critica o pretende dañar a Occidente, cuando si tú te vas a las escrituras fundamentales del Islam no existe ni Oriente ni Occidente, ni el norte ni el sur, no hay distinciones. Quiere decir, ese es un producto de la política moderna y de una rabia hacia una civilización que, bueno, algunas personas consideran que pues, es la causante de algunos males o que ha agredido a determinados países o lo que sea, ¿no? La justificación, sea cual sea, tú estás cogiendo una rabia política y la estás proyectando sobre la religión. Y entonces, ¿qué haces? Los versículos del Corán que puedan regular el conflicto bélico, coges esos versículos, los sacas de su contexto y de nuevo eclipsas todos los versículos que te hablan de la paz. Y lo interesante es que la paz es el estado natural de las cosas, ¿no? Básicamente el Corán regula o permite la lucha en el caso de, por ejemplo, la defensa propia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Desequilibrarlo. Es decir, las personas tenemos esa tendencia a desequilibrar la religión o a acentuar aquellos textos
que nos convienen a nosotros. Y en un mundo en el cual tenemos una rabia por motivos políticos, vamos de nuevo a ir a la Escritura Sagrada y a intentar amoldarla a esa rabia para justificar determinadas cosas, ¿no? Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que el Corán, más bien la tradición del profeta Muhammad, prohíbe el asesinato de civiles, ¿no? De niños o mujeres civiles, es decir, lo que llamaríamos no combatientes. Y muchas personas que perpetran estos actos, todos estos textos éticos que regulan el conflicto, que siempre es un conflicto contra personas que te agreden, lo que hacen es un poco taparlos. Y todo aquello que pueda sonar conflictivo, subrayarlo demasiado. Entonces creo que el problema en este caso, en muchos casos, es interior, quiero decir, es una rabia que esas personas tienen. No es solo un problema de interpretación. La interpretación sirve para amoldar la Escritura Sagrada a la necesidad que tú tienes. La pregunta es, ¿de dónde viene esa necesidad? Es a partir de ahí que hay que empezar a trabajar, considero yo. No es que leyendo el Corán hayan llegado a la conclusión de que deben ser agresivos, más bien es que esa agresividad la tratan de proyectar en su lectura de la Escritura. Buscarle una justificación dentro de la Escritura. Sí, una justificación divina. Y en el caso de los musulmanes esto ocurre mucho, porque nuestra religión juega un papel tan importante en nuestra vida que casi todo lo que hacemos lo intentamos justificar religiosamente. Claro, pero además es que eso pasaba también en otras religiones hace 400 años, ¿no? Sí, bueno, es interesante que... Cuando uno mira hacia atrás, sí, sí, y que por medio de esa religión invadían y hacían historias, ¿no? Correcto. De hecho, bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la época de la esclavitud hubo quienes lo trataron de justificar religiosamente, cristianos, proponiendo esta interpretación de que Noé tenía 3 hijos, y de uno de esos hijos provenían los negros, de otro provenían los asiáticos, de otro provenían los blancos, y puesto que en un incidente que se narra en el Antiguo Testamento, el hijo del cual supuestamente provienen los negros vio la desnudez de su padre y su padre le maldijo, trataban de decir, en cierto modo, el hecho de que los negros están malditos o deben estar subyugados, porque Noé dijo estarás subyugado a tus hermanos, pues es bíblicamente justificado, ¿no? Quiere decir, realmente tú, si lees la Biblia, no sacas esa conclusión. Es cuando tú quieres esa conclusión que abres las páginas de la Biblia para sacarla de ahí. O otro ejemplo sería, por ejemplo, la Iglesia se opuso a la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, porque ellos entendían, interpretaban que tal y como lo plantea la Biblia, el hombre es el centro del universo, o debe ser el centro del universo, mientras que la Biblia no dice eso explícitamente. Realmente esta Iglesia tenía una doctrina, y cuando vio esa doctrina en peligro, fue a la Escritura a buscar la justificación. Entonces, la Escritura, en cierto modo, se supone que es la autoridad, porque es la palabra divina, pero no, en cierto modo los seres humanos tenemos cierta autoridad sobre la Escritura, en el sentido de que tratamos de proyectar sobre ella lo que nosotros queremos que diga en muchos casos. Y eso es algo que hay que estudiar, y todo miembro de toda religión debe ser consciente de esto, porque a veces hay mensajes que se atribuyen a tu Escritura Sagrada que no proceden de ella, sino que han sido proyectados sobre ella. Ahora mismo en España, bajo tu punto de vista, lógicamente, ¿cómo está el Islam? Es decir, es una religión que poco a poco se va extendiendo por este país español. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que el Islam en España está inmaduro, todavía es pequeño, podríamos decir, y depende mucho de lo que pase en los próximos años, cómo va a quedar la cosa. Entonces, yo apuesto por un Islam clásico, tradicional, que respeta dentro de determinados límites la pluralidad de los musulmanes, quiero decir, porque hay personas que pretenden, especialmente el mundo moderno, propone como muchísima diversidad. Y hay personas que eso les da miedo, toda esa diferencia de opinión les da miedo, y lo que hacen es tratar de crear o responder a todo eso con un Islam que les dé respuestas definitivas y totalmente rígidas sobre todos los aspectos, ¿vale? Eso técnicamente es lo que llaman fundamentalismo. El fundamentalismo no es violencia, la violencia es de hecho una minoría dentro del fundamentalismo. El fundamentalismo es una actitud, que lo que te está diciendo es que no haya diferencias, vamos a ser lo más puros posibles y a tener respuestas definitivas para todo. Y a mí lo que me llama la atención es que durante 1000 años esto ha sido una minoría muy pequeña dentro del Islam. Entonces, ese Islam más clásico, si lo quieres decir así, es el que obviamente deseo que se extienda en España, y puesto que todavía hay tiempo y espacio, es decir, hay cupo por llenar, depende mucho de lo que hagamos. Yo soy muy optimista porque creo que el mensaje del Islam, y esto lo digo como creyente, naturalmente, creo que el mensaje del Islam apela a todos los seres humanos, es decir,
hay un elemento natural que hace que la gente se atraiga a él, si no lo presentas a través de estos desequilibrios. Por tanto, la gente creo que lo necesita, y por mucho que des versiones rabiosas, yo considero que un Islam equilibrado acabará llamando más la atención, independientemente de que quienes pretendan exponer una versión rabiosa tengan más dinero o menos. De hecho, creo que hasta cierto punto eso es indiferente si se hace bien el trabajo, y eso es en parte el trabajo que yo intento hacer. Así que creo que sí, creo que el Islam se extenderá. Que mucha gente cuando dices esto lo entiende en términos políticos, en absoluto estoy hablando de eso. Creo que mucha gente se sentirá atraída al Islam y se aceptará, y además mucha gente entrará en el Islam, y muchas personas pues que siguen cultos modernos, poscoloniales y rabiosos también lo van a dejar, si se hace bien el trabajo. A ese respecto soy optimista. Reconozco también que soy optimista porque mi religión me enseña a serlo, y creo que todo está dentro del plan de Dios, si lo quieres decir así, ¿no? Pero si no quieres verlo de esa forma religiosa, yo creo tener bastante comprobado que cuando planteas las cosas de una forma racional, equilibrada, la gente se siente atraída hacia el mensaje del Corán. Mientras tú no lo estés manipulando para satisfacer tus miedos o tus iras, creo que ese es el Islam que va a crecer, y creo sinceramente que va a crecer. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando del Islam, estamos hablando de esa ética islámica, estamos hablando con Karami Singate, bueno, pues que como decíamos al principio del programa, venía a Gran Canaria a dar esas charlas en la Mezquita de la Paz, en ese Centro Cultural Islámico Canario, que son las dos entidades que bueno, pues han llamado a Karami Singate. Hacemos el alto, volvemos enseguida. Seguimos aquí en este especial dedicado a la ética islámica, al Islam, dedicado, bueno, pues a enterarnos un poquito más acerca de esta religión con bastante implantación en España. Sobre todo estamos hablando con Karami Singate. También hay mucho español convertido, porque eso sí lo has podido comprobar a lo largo de... Sí, lo he comprobado. De hecho, me hace gracia hasta cierto punto que muchos españoles entran al Islam porque conocen las bases, los fundamentos, han leído el Corán y les ha gustado el mensaje, y a veces quizás la actitud de algunos musulmanes les ha hecho replanteárselo, como decir, vaya, a mí lo que yo leí a través del libro sagrado pues era un mensaje muy comprensible, y ahora me están llenando de muchas cosas quisquillosas, pequeñas, que se supone que tengo que cumplir, ¿no? Y creo que, volviendo al tema del equilibrio, nos falta un poco esa gradualidad, esa misericordia, ese ir poco a poco, y esas cosas que, es decir, a veces cuando tenemos esta inseguridad sobre cuál es nuestra identidad, en parte por todas estas cuestiones políticas que le he comentado, creamos esta reacción agresiva de querer una identidad definitiva en la cual el número de centímetros que tiene que medir tu barba está claramente estipulado, ¿no? Es decir, le vamos añadiendo al Islam cosas que realmente no son un producto de la piedad, ¿no? Es decir, existe una confusión entre el rigor, la piedad. Es decir, existe una confusión entre el rigor y la piedad. Es decir, hay quien considera que siendo más duro, más rígido, va a estar siendo más puro, más piadoso. Y desde el momento que tienes una religión como el Islam, que uno de sus pilares fundamentales es el equilibrio, ninguna rigidez puede ser considerada pura. O sea, lo único que se puede considerar puro es precisamente ese equilibrio, ¿no? Y creo que hace falta, por eso insisto en promover básicamente una visión del Islam que no corresponda con rabias políticas modernas. Quiero decir, sin quitarle la importancia de estas rabias políticas, porque yo no puedo opinar de lo que no sé, yo no he estado en un país que haya sido destruido por fuerzas externas, y yo entiendo que eso provoca una serie de emociones, ¿no? Pero es cierto que esas emociones no debes llevarlas a torcer las palabras de Dios o las palabras de cualquier escritura religiosa, ¿no? Y creo que el Islam está creciendo en España, como usted dice, hay muchas personas que han entrado al Islam, y hay que tratar de mantenerles en eso que les atrajo, es decir, eso que les atrajo, que generalmente es el Corán, mantenerles en esa línea y no meterles en estas corrientes y en estos cultos, y ahora tienes que seguir a estos y odiar a estos. Es decir, hay un trabajo por hacer incluso cuando mucha gente está entrando al Islam. De hecho, hay estadísticas, no sé hasta qué punto están cotejadas, pero hay muchas personas que entran al Islam y luego lo dejan.
Y eso es a veces porque la comunidad no ha estado a la altura del mensaje y de las implicaciones del mensaje. Por eso, incluso en ese terreno aún nos queda bastante por trabajar. ¿Debe estar unido la política a la religión? Porque, claro, la política va por donde le interesa ir en cada momento y bueno, aquí ha pasado en este Estado español cuando era aconfesional. ¿Deberían estar separadas la religión de la política? Y cuando hablo de la política, hablo de la política de gobierno, el adjudicarse esa religión y llamar al Estado de alguna manera relacionado con el Islam, ¿eso es bueno? Lo cierto es que generalmente cuando tratamos de hacer estas preguntas en Europa respondemos basándonos en la experiencia europea, y eso creo que cae en el error del etnocentrismo. Es decir, vemos que aquí la Iglesia se opuso a la ciencia, por ejemplo, y a la razón, por tanto creemos que hay que dejar la religión porque se opone a la ciencia y la razón. Y eso hasta cierto punto no es correcto, esa fue nuestra experiencia, pero en el mundo hay un enorme abanico con millones de posibilidades. Entonces, analizando la historia de la civilización islámica, aunque no ha sido homogénea y ha habido casos con diferencias, sí es cierto que la religión ha estado presente en la política en el sentido de que, como toda civilización, los musulmanes tienen derecho a que sus valores estén presentes de algún modo en la forma en la que se rige la sociedad, pero no en el sentido europeo. Es decir, no ha habido una autoridad religiosa. Y por eso cuando la gente dice secularismo o teocracia, realmente hay muchas más opciones, y la civilización islámica es la prueba de ello. A lo largo de la civilización islámica es raro encontrar que los gobiernos hayan sido las autoridades religiosas, y en muchos casos las autoridades religiosas han tenido a veces refriegas con los gobiernos. ¿Por qué? Porque han sido, digamos, órganos independientes. De hecho, gran parte, este fenómeno de que los imames son pagados por el Estado y el Estado dirige su discurso, es un fenómeno muy moderno, insisto, poscolonial. Y en el Islam clásico, de hecho, era bastante, no quiero decir secular para que no se entienda mal, pero había otra forma de repartición, podríamos decir así. Por tanto, creo que los musulmanes tienen derecho en que, donde quiera que estén, haya principios éticos de su religión. Quiero decir que al fin y al cabo en muchos casos son principios universales. El no sobornar, el no timar, el respetar las decisiones consensuadas, todos esos son principios, yo creo que bastante universales. Lo que sí es cierto es que no creo en una monarquía o en un gobierno que representa a la vez la autoridad religiosa. Eso es completamente ajeno al Islam, al menos al Islam clásico, insisto. Entonces, creo que en muchos casos tenemos estas imágenes blanco y negro de cómo debe ser y realmente hay un abanico de posibilidades. Y creo que en Europa nos cuesta entender otras posibilidades, especialmente en lo que se refiere al Islam, porque basamos nuestra lectura del mundo en nuestra historia. Así que puede haber lugares de mayoría musulmana donde el Islam de alguna forma se refleje en su gobierno, sin que ese gobierno diga representar la autoridad divina. Al contrario, el gobierno debe estar sujeto a esos mismos valores. Quiero decir, si algún miembro del gobierno soborna o algún miembro del gobierno comete una de estas acciones inadecuadas, esa idea de que no hay que cuestionarlo porque es el gobierno no es correcto. De hecho, esa persona está sujeta a la ley como cualquier otro. Por tanto, no es una pregunta fácil de responder, porque me atrevería a decir que hay varias posibilidades. Siempre y cuando el Islam no considera una teocracia o un sistema en el cual el gobierno es la representación de Dios. Siempre y cuando elimines eso, los principios del Islam pueden reflejarse como en los principios éticos que tenemos en Europa, por ejemplo, pueden reflejarse en nuestros gobiernos sin que ello represente necesariamente ningún problema. De hecho, una de las grandes confusiones que tiene la gente es no debería estar la religión en la política, porque técnicamente las minorías religiosas van a ser, no se les va a respetar. De nuevo insisto en que eso es leer el mundo a través de nuestra historia. El Islam enseña explícitamente, el profeta Muhammad, sobre él sea la paz, dijo: aquella persona que agreda a un ciudadano no musulmán dentro de un gobierno musulmán o de un territorio gobernado por musulmanes, un dhimmi, es decir, una persona protegida, que es el nombre que se le da a quienes no son musulmanes, no olerá la fragancia del paraíso, pese a que la fragancia del paraíso puede ser olida a 40 años de distancia. Entonces yo ese principio lo quiero. Como musulmán, si viviera en un territorio de mayoría musulmana, yo quiero ese principio en mi política. Por tanto, los principios del Islam, los musulmanes pueden quererlos en la política, y eso no es necesariamente algo malo. Creo que aquí se nos da una imagen de que
Si algún día el Islam se vincula a la política, habrá violencia, habrá violación de los derechos de minorías, cuando realmente es lo contrario. Y en muchos casos te dicen, pero mira estos países musulmanes. De hecho, los países musulmanes son muy plurales y es muy diferente un país de mayoría musulmana como pueda ser Senegal o Gambia que un país del Golfo Pérsico, que un país como Indonesia o Malasia. Y estamos siempre con esa generalización de... En este país se quemó una iglesia, ¿ves? Los musulmanes queman iglesias, ¿no? O en ese país no se respeta a las minorías, ¿ves? Por tanto el Islam tal. Y eso, quiero decir, tenemos esta mitología de coger un caso y a partir de ahí crear una generalización y a partir de esa generalización concluir que el Islam tiene que estar separado de la política, etcétera, etcétera. Y la mayoría de países musulmanes que son dictaduras, que es lo que la gente generalmente señala y dice, ¿ves? Es porque son musulmanes, por tanto el Islam debería estar separado, bla, bla, bla. Realmente esas dictaduras casi siempre están patrocinadas por poderes externos, ¿no? Por tanto, es como que la gente tiene ideas muy blanco y negro y estas son cuestiones que requieren mucho más estudio y mucho más matiz. No sé si eso responde a su pregunta, Sí, pero es sí. que no es una pregunta fácil de responder. Depende. De hecho, no hay una cosa llamada ley islámica que sea así, A, B, C, D, E. El Islam tiene unas enseñanzas y unos principios que en diferentes contextos se pueden aplicar de diferentes formas. O sea, el Islam o la ley islámica es más bien un marco que una ley, no es una ley. El concepto de una ley fija, como si fuera un libro de leyes, de hecho es un concepto ajeno al Islam. Siempre ha existido una jurisprudencia dinámica que estudia el caso, qué es lo más aplicable, qué es lo más adecuado, y creo que ese nivel intelectual que forma parte del Islam clásico, insisto, es lo que hay que revivir, y no estas versiones simplistas, rabiosas, de cojo yo el libro, llego a esta conclusión y hago lo que quiero. En este tema del Islam, los medios de comunicación, hablamos de los medios de comunicación españoles, ¿hacen bien o hacen mal? Porque Yo le voy a hablar con sinceridad. En España, yo personalmente creo que los medios de comunicación hacen una labor nefasta. Y lo digo con sinceridad, ¿eh? De hecho, desearía yo que no fuera así. Y parte de la culpa la tiene la comunidad musulmana, también creo. ¿Por qué lo digo? Como he dicho, los países de mayoría musulmana son muchísimos y están en los 5 continentes, si no me equivoco, o al menos en 4 de ellos, y tienen culturas muy diversas. Entonces, yo siempre que veo en las noticias algo, son 1.800 millones de personas, siempre que veo algo en las noticias es o un país donde han lapidado a una niña que fue violada, es decir, algo que está completamente fuera del Islam, o algún país donde han puesto una bomba, que generalmente el trasfondo de eso no se explica, porque en muchos casos estos países están siendo subyugados a un poder político externo que crea el caos, como por ejemplo ha sido el caso en Irak. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación solo te sacan lo malo de los países de mayoría musulmana, punto número 1. Luego no te explican el trasfondo de eso malo. De hecho, mucha gente considera que esta violencia, supuestamente en nombre del Islam, es arbitraria, ¿no? Esta gente quiere dominar el mundo. Y lo que mucha gente no se imaginaría es que esas personas están reaccionando al deseo de otras civilizaciones de dominar el mundo también. Es decir, está como muy mal informado todo. Y realmente, y esta es la parte de culpa de la comunidad musulmana, creo que deberíamos tener más presencia en los medios. De hecho, una cosa que me sorprende mucho en programas que escucho es que la gente dice: los musulmanes que condenan esto no se dejan oír. Claro, yo sé, como musulmán sé que eso es falso, porque yo doy charlas, conozco a otros que dan charlas, que tienen blogs, que hacen vídeos, se los ponen en YouTube, han escrito libros contra esto. Quiero decir, la opinión mayoritaria de los musulmanes, o mejor dicho, la opinión consensuada de los musulmanes es que atacar a objetivos civiles es inaceptable, ¿no? Es decir, a no combatientes es inaceptable, en base a que el profeta Muhammad lo prohibió explícitamente. Entonces yo acudo el viernes a la mezquita y sé que el Islam que se enseña es así, condena estas cosas. Pero no obstante, también debo decir que esos viernes que acudo a la mezquita, casi siempre esa charla es en una lengua extranjera, generalmente árabe, generalmente no, siempre en árabe. ¿Y eso qué es lo que hace que ocurre? Que no estás dejando el mensaje a la gente. Yo entiendo que deberían haber muchos más musulmanes españoles o de habla hispana apareciendo en los medios de comunicación y explicando otra perspectiva de las cosas. Todo ese espacio que dejamos vacío, sin explicar, vienen otras personas y lo explican. Y con esto no estoy queriendo decir que los musulmanes se tienen que justificar de lo que ocurre en otra zona del mundo, bla, bla, bla. Pero lo que sí estoy diciendo es que hacen falta mezquitas españolas donde se hable español, se dé el sermón en español, se den los otros mensajes claramente en español y estas personas de habla hispana aparezcan en los medios de comunicación españolas. Quiere decir, tú das un mensaje en el lenguaje de la gente. Si no das ese lenguaje en el mensaje de la gente,
la gente no conoce tu mensaje y en muchos casos, desafortunadamente, en base al prejuicio, se lo inventan ellos. Y eso es lo que creo que pasa. Por tanto, hay culpa. Aquí hay una culpa repartida, creo yo. Además, sobre todo porque cuando hablamos de España y tú hablas de esos medios de comunicación, bueno, pues muchas veces, efectivamente, como tú decías, puede ser que la comunidad musulmana no esté en los medios, no llegue a los medios, o no los dejen llegar a los medios, que tampoco lo sé, pero... Yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Un poco, hay una suma ahí de todo, pero eso no está beneficiando al Islam. No. De hecho, un error que cometemos mucho es no tener portavoces, entre comillas, porque somos una comunidad plural y no hay alguien que represente a Dios ni nada de eso, pero sí que hay personas pues, que pueden exponer el Islam públicamente y no tenemos a muchas de esas personas en la lengua española apareciendo en los medios y haciendo esa labor importante de producir libros, producir vídeos, cosas que lleguen a la gente, ¿no? Creo que ahí hay un déficit que tenemos que empezar a trabajar y un error que cometemos muchas veces es importar o recibir financiación de personas que son de otros lugares del mundo con una situación social y política muy diferente y unos puntos de vista que están influidos por su situación política y social. Y esas personas, ¿qué es lo que hacen? Es, yo te financio, pero tienes que tener este discurso determinado, ¿no? El discurso determinado necesario en España lo conocen los españoles, quiero decir, y hay que tomar las riendas a ese respecto. Quiero decir, yo incluso si yo no fuera musulmán y viera que en esta comunidad todos los esfuerzos y edificios y cosas que se hacen provienen de fuera, financiados por alguien extranjero, con una ideología que claramente está influida por la política de esa región, a mí mismo me crearía desconfianza. Yo puedo empatizar hasta cierto punto con eso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando del Islam, estamos hablando con Karami Singate y enseguida estamos con ustedes. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22 extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928 481 249.
Ahorrador de energía estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado al Islam, dedicado a esa ética islámica. Estamos hablando con Karami Singate, que llegaba a Gran Canaria para dar esas conferencias, esas charlas. El Centro Cultural Islámico Canario, lo poco que tú conoces, y la Mezquita La Paz, no sé yo el nombre en árabe. Sí, As-Salam, La Paz. La Paz, vale. As-Salam, ¿no? Bien, ya voy aprendiendo yo un poco más. Que han estado preocupados siempre por el tema del castellano, del tema del español, de hacer esos sermones en español. ¿Qué te parece? Bueno, me parece estupendo. De hecho, creo que todas las mezquitas, es mi opinión personal, creo que todas las mezquitas en suelo español tienen una responsabilidad. De hecho, en el Corán Dios nos explica que Él no ha hecho llegar ningún profeta a ninguna comunidad, porque nuestra creencia es que Dios ha hecho llegar profetas a las diferentes comunidades humanas, enseñando a la gente el camino de Dios, ¿no? Podríamos decir. Dios nos dice en el Corán que no ha enviado a ningún profeta a ninguna comunidad, sino hablándole la lengua de su pueblo, con la finalidad de esclarecerles el mensaje. Claro. Entonces, no entiendo yo por qué cuando se supone que los musulmanes, como miembros de otras religiones, nos vemos como en cierto modo embajadores de esa palabra, no entiendo por qué tenemos esta obsesión con convertir estos centros o estas mezquitas en centros culturales de nostalgia, ¿no? En muchos casos. Y aunque yo entiendo, de hecho no estoy diciendo que las mezquitas deban ser lugares españoles, de hecho las mezquitas tienen que ser lugares multiculturales, porque como hemos dicho antes, desde nuestra perspectiva, Dios nos ha hecho de diferentes colores y culturas, y un beneficio que hay detrás de eso es el reconocernos mutuamente. Pero es cierto que si estás en España, y yo entiendo que lo normal es que el sermón se hecho en español. Y si está siendo hecho en árabe, porque hay una importante comunidad árabe, pues que se traduzca, porque también hay una importante comunidad española. De hecho, me llama la atención que muchas de esas personas, sus hijos, que han nacido aquí, su lengua es el español. Y esas personas se desconectan de la mezquita y se desconectan del Islam. ¿Por qué? Porque no se identifican, porque van a la mezquita y se está hablando en otro idioma, los cartelitos están en otro idioma. Y llega un momento en el que, como me ha comentado el señor Ammar del Centro Cultural, que te sientes extranjero. Es decir, pese a estar en tu propio país, entras en un centro de culto y a veces te sientes extranjero, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, quiero decir, si técnicamente somos lo que el Corán denomina shuhada ala nas, somos testigos de cara al resto de la humanidad, aquellas personas que están en un territorio y no expresan el mensaje del Islam claramente, en una forma que la gente de ese territorio pueda entender, en mi opinión están cometiendo una falta contra Dios y una falta contra sus propios hijos, que se van a desconectar de esta religión. Eso es lo que yo considero, ¿no? Quizás digo esto en parte siendo musulmán español, que lo he vivido, quiero decir, incluso miradas extrañas cuando te hablan en árabe y respondes en castellano. Y eso es bastante lamentable, es una de esas asignaturas pendientes. Cuando hablo de un Islam equilibrado, no hagas del Islam una identidad cultural porque tú vienes de un lugar del mundo y tienes nostalgia y haces una mezquita de acuerdo a lo que era ahí para sentirte como en casa. Quiero decir, piensa en tus hijos también, que tus hijos necesitarán, tus hijos y el resto de la sociedad. Quiero decir, es una responsabilidad de cara a Dios desde nuestra perspectiva el que la gente conozca esta religión. Y en mezquitas cerradas, pequeñas, que son como cultos, que no se abren las puertas, que todo se hace en una lengua que no es la lengua del país, naturalmente ni estás esclareciendo nada, ni estás dando ningún mensaje. Y encima estás dando la oportunidad, por si fuera suficiente poco mal, para que otras personas digan o miren con recelo al Islam, porque dicen, no sabemos cuál es el mensaje de esta gente, o pueden estar dando mensajes secretos. Quiero decir, todo eso son paranoias, lo reconozco, pero a la vez alimentas esa paranoia cuando tú no expresas con claridad tus creencias. O sea, creo que ahí hay una responsabilidad por nuestra parte, y esta mezquita, por ejemplo, As-Salam, hace algo bueno, quiero decir, a este respecto, claramente. Yo espero y deseo que en los próximos años España se llene de mezquitas en las que se habla en español, se llene de mezquitas igual que de iglesias y de salones del reino, quiero decir, es una sociedad multicultural. ¿Por qué en muchos casos hay un rechazo a la instalación de una mezquita? Sí, bueno, de hecho eso es algo que me llama mucho la atención. Es discriminatorio, ante todo.
Supuestamente tenemos unos valores de igualdad, de multiculturalidad, pero luego en la práctica eso no es verdad. Y cuando formas parte de una minoría como la musulmana te das cuenta de que eso no es verdad. La gente, en lugar de decir sí es verdad, tengo prejuicios, trata de echarle la culpa al otro. Y dice cosas como, pero es que en esos países no se respeta. De nuevo, insisto en que cuando tú tienes un prejuicio generalmente vas a generalizar. Mi padre, por ejemplo, es de Gambia y yo no creo que ahí ningún cristiano quiera hacer una parroquia y se le prohíba. Y de hecho, si la gente te dice, ya, pero es que nosotros vemos el terrorismo en la tele y normal que nos asuste. Bueno, esa gente sufrió la esclavitud, que en parte fue justificada cristianamente durante cientos de años, y no lo usan como argumento. No intentes justificar nunca el hecho de tener prejuicios contra una minoría. Así que creo que parte de esa culpa es que tenemos una mentalidad muy facha, fascista, instaurada en nuestra sociedad. Y eso, las personas que realmente creemos en valores como la multiculturalidad, vamos a tener que luchar contra eso. Pero aparte de eso, creo que parte de ese rechazo a la mezquita quizás es porque la mezquita no habla claro. Quiero decir, yo si voy a abrir una mezquita, ¿por qué no hago folletos acerca de nuestras creencias, nuestras prácticas? Este es nuestro canal de YouTube, aquí vamos a subir nuestras conferencias, nuestras actividades, nuestro sermón del viernes. Quiero decir, tienes que buscar tú también, no sentarte ahí a decir, oh, tienen islamofobia. Tú puedes tomar medidas para que la gente conozca lo que tú eres también. O sea que creo que un poco está también en nuestra mentalidad el ay, la islamofobia, ay, el prejuicio, pues lucha contra el prejuicio. Porque a veces también un poco es el aislarse por parte de la comunidad musulmana. Sin duda. Eso trae también. Sin duda. Y de hecho algunas de estas corrientes modernas ven en el aislacionismo, si existe esa palabra, una forma de piedad. Como la gente te rechaza y te discrimina, tú respondes con un cierto, soy totalmente diferente a vosotros, no valéis nada. Y realmente, si el Islam es una religión de cultivación interior, porque en muchos casos la gente se salta al lado de la cultivación interior porque es el más difícil y se van a otros tipos de tecnicismos. Si realmente te centras primero en la base, cuando un ser humano se equivoca, tú no deseas condenarle, apartarte de él. De hecho, hay muchísimas enseñanzas del Islam a este respecto, tantas que me sorprende que la gente adopte este tipo de posturas. El profeta Mohammed, sobre él la paz, enseñó a mezclarte con la gente, a transmitir un mensaje de buena nueva, quiere decir, y no un mensaje de asustar a la gente. Estas corrientes, cultos, podríamos decir, modernos, insisto en que no son el producto de nada más que de frustraciones personales, personas migrantes a lo mejor que han tenido frustraciones o vienen de lugares políticamente castigados o a veces una mezcla de todos estos factores. Y si hacemos las cosas bien, un Islam equilibrado, no visto desde la emoción y desde los problemas interiores de la gente, sino visto desde la razón y el mirar las cosas tal y como son y el equilibrio, como he dicho, ese Islam se va a comer a los otros, es lo que yo creo, sencillamente porque como religioso creo que es la verdad, o creo que realmente representa la voluntad de Dios, y además creo que es que la gente está cansada de tanta crispación y nuestros hijos probablemente no quieren toda esa crispación. Así que sí, creo que hay parte de culpa en el aislacionismo de algunos musulmanes, sin duda. Y otros que no se aíslan tampoco hacen el esfuerzo activo suficiente. O sea, si hay musulmanes que ven esto, tú no te sientes a llorar porque la gente discrimina al Islam. Demuestra que la gente está equivocada si alguien discrimina al Islam. Si alguien dibuja a tu profeta con una bomba en la cabeza, tú redacta una biografía corta del profeta, quiero decir, con datos históricamente testados, por supuesto, y distribúyela, quiero decir, haz algo, no solo te quejes, haz algo. Claro, porque además un poco lo que tú decías, Karami, de la gente decir, bueno, pues tienen islamofobia y que me hago a este lado, eso al final te va a pasar factura, ¿no? Te va a pasar factura a ti, lo más lamentable es que se las va a pasar a tus hijos, y eso es algo que me preocupa mucho. Quiero decir, yo quiero que cuando mis hijos lleguen a mi edad, o a los 14 años, lo que sea, cuando empiecen a ser pensantes, tengan mucha información sobre el Islam, estén seguros de lo que son, de lo que quieren elegir, orgullosos, puedan transmitir a los demás. Esa mentalidad de, ay, somos una minoría castigada, bueno, eso depende de la determinación que tenga la generación anterior, y no somos la primera minoría castigada. De hecho, no creo que seamos la única minoría castigada en España, o en donde sea, y también hay minorías castigadas en los países de mayoría musulmana. Quiero decir, yo le digo a un cristiano que pueda estar en un país de mayoría musulmana y está siendo discriminado, no te quedes sentado, quiero decir, haz algo, aunque sea por tus hijos, quiero decir, a veces te toca una responsabilidad. Es como si naces en los años 60 o 50 en Estados Unidos y eres negro,
tienes dos opciones, o sentarte a llorar o luchar. Y a veces la lucha, pues recibes algún golpe, pero el resultado final es mucho más placentero. Quiero decir, hace nada hemos tenido un presidente de raza negra. Quiero decir, las cosas no se consiguen sin hacer esfuerzo. Y nuestra religión es muy clara en que Dios no cambia la situación de las personas hasta que ellos no cambien primariamente lo que hay dentro de sí mismo. Y luego Dios dice en el Corán que las personas cuando auxilian a la causa de Dios, Dios afirma sus pies literalmente, es decir, les da una base sólida en el territorio, en la tierra, ¿no? Básicamente. Entonces, sustituyamos la queja, ese es el ejemplo de nuestro profeta, sustituyamos la queja por la acción. Bien, se nos ha acabado el programa. Yo estaría escuchando aquí a Karami muchas horas, además con esa manera de expresarse, y además sobre todo con esa manera de llegar bien, que es decir, te entretiene escucharlo, porque además no le hemos descubierto la faceta televisiva a Karami, pero sobre todo esta noche ha sido informativa. Nos hemos enterado de muchísimas cosas acerca del Islam, acerca de esa ética islámica, acerca de ese equilibrio que debe tener el Islam, que reclama Karami, y yo creo que hemos aprendido un poco más acerca de esta religión. Karami Singate, que tengas una buena estancia en Gran Canaria, que vuelvas pronto, si Dios quiere. Que esas charlas sean todo un éxito y esas conferencias que vas a dar, que estoy seguro que sí, y bueno, pues ha sido todo un placer tenerte en esta casa. Muchísimas gracias por haberme invitado ante todo, me siento honrado realmente y espero que nos veamos en muchas ocasiones en el futuro, si Dios quiere. Así sea, gracias Karami. Gracias. Bien, las palabras de Karami Singate, el licenciado en Estudios Islámicos, diplomado en Teología y muchísimas cosas más que ha hecho, que no le vamos a sacar aquí todas las carreras que tiene, pero bueno, sobre todo una persona que habla claro y sobre todo que nos ha dejado muy clarito el mensaje, ese equilibrio que tiene que haber y que esa ética islámica y ese Islam que poco a poco pues va consiguiendo pues más seguidores en España, más sobre todo lo que él hablaba de que ese idioma español tiene que estar en esas mezquitas, en esos sermones, porque es la manera de llegar, si no, el que no se entera no va a llegar a ningún lado, eso está claro. Señores, gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en El Enfoque, y yo espero también que Karami, con este buen clima gran canario, pues ese catarro se le cure y se vaya con buenos recuerdos de aquí. Señores, gracias y hasta la semana que viene, hasta siempre.